Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime y de nuevo nos encontramos en una nueva clase. Hoy vamos a ver Say versus Tell o Say contra Tell. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de estas dos palabras? Bueno, Say y Tell ambos son verbos, ¿no? Y ambos se traducen como decir, o sea, son el verbo decir ambos. Tu say es decir y tu tell es decir, ¿no? Bueno, introduciéndolos ya un poco con las diferencias. La diferencia principal entre el verbo say y el verbo tell es que say, digamos que no necesita un objeto indirecto, es decir, no necesita incidir sobre ninguna otra persona, ¿no? Por ejemplo, podemos decir he said that, que significa él dijo eso. Podemos ver que aquí no hay ninguna persona a la que le esté diciendo algo en específico, ¿no? Sino que, bueno, aquí recordar que el objeto indirecto responde a sobre quién recae la acción, ¿no? O quién recibe la acción del sujeto. En este caso, nuestro sujeto en he said that, nuestro sujeto sería he, y said that pues simplemente sería un verbo, pero que no recae sobre nadie en particular, ¿no? Entonces no tiene un objeto indirecto, ¿no? Eh, Sin embargo, say sí puede tener un objeto indirecto, o sea, sí puede recaer sobre alguien. Y para esto se agrega la preposición to después del verbo say. O sea, ¿cómo funciona? Por ejemplo, he said this to me, ¿no? Él me dijo eso a mí, ¿no? Eh, Aquí, ¿cuál es el asunto? Bueno, si se dan cuenta, el tú es necesario para agregar a la persona sobre quien recae la acción de decir, ¿no? O sea, cuando yo digo él me dijo a mí, con say al menos necesito el tú, que es la preposición, ¿no? A diferencia de tell, que bueno, tell, por el contrario, ese siempre necesita un objeto indirecto, ¿no? Por ejemplo, he tell that to me. Él me dijo eso a mí. Aquí, ¿cuál es el asunto? Bueno, que en este caso sí agregué el tú porque tengo la palabra that antes, ¿no? Este, pero si yo elimino el that y el tú, sigue funcionando. O sea, yo puedo poner he told me y estaría diciendo él me dijo a mí, ¿no? Bueno, ahora algo muy importante de esta clase es saber qué significa el estilo directo y el estilo indirecto, ¿no? Es decir, nosotros ya sabemos que los verbos, ambos, say y tell, ambos significan decir, ¿no? Pero es muy usual que nosotros necesitemos decir, bueno, él me dijo a mí, ¿no? Cuando digo eso, lo que estoy diciendo es lo que él me dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos lo que alguien más nos dijo o nos contó, ¿no? Entonces, hay dos maneras, la manera directa y la manera indirecta. En la manera directa, literalmente se declara de manera textual lo que dijo la otra persona, ¿no? Ejemplos pueden ser, por ejemplo, I am hungry, he said, ¿no? Que significa estoy hambriento, él me dijo, ¿no? Otra sería I need your help, he told me, que sería yo necesito tu ayuda, él me dijo, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, entonces el estilo directo es compatible con ambos verbos, con say y con tell, ¿no? Que están aquí expresados, ¿no? En el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con el estilo indirecto? Bueno, el estilo indirecto de alguna forma lo que hace es que dice de forma indirecta lo que se dijo, ¿no? Por ejemplo, he said he was hungry. Él dijo que él estaba hambriento, ¿no? No estoy poniendo de manera textual lo que él dijo. Estoy diciendo lo que él dijo, pero como que todo a través de mí, ¿no? Entonces, pues en este caso de alguna forma se declara como de una manera no directa, ¿no? No estoy diciendo exactamente lo que él dijo, ¿no? Lo que estoy haciendo es como
interpretando lo que él me dijo y diciéndolo, ¿no? Tenemos otro ejemplo. He told me he needed my help. Él me dijo que él necesitaba mi ayuda, ¿no? Si pueden darse cuenta, y de nueva cuenta, ambos verbos son perfectamente compatibles con el estilo indirecto, ¿sí? Es decir, en ese caso no existe una diferencia entre los verbos. Ambos pueden ser usados de forma con el estilo directo o con el estilo indirecto, ¿no? La verdadera diferencia radica en si tienen un objeto indirecto o no. Si no tienen un objeto indirecto, necesariamente es el verbo say. Si tienen un objeto indirecto, pueden ser ambos, ¿sí? Porque puedes usar say con la preposición to y funciona, ¿no? Salvo, ciertas intenciones, que tell en realidad es un verbo un poco más específico. Pero de ahí en fuera son pues bastante intercambiables en realidad. Son pues al fin y al cabo sinónimos, ¿no? Otra cosa que tenía que decir aquí es que aquí recuerden que los tiempos corresponden. En el estilo indirecto siempre tienen que corresponder los tiempos. Por ejemplo, he said he was hungry. Si se dan cuenta, ambas partes están en pasado, ¿no? La primera parte, la de he said he was hungry, toda la oración está en pasado. En el segundo ejemplo, he told me he needed my help, igualmente, de nueva cuenta, están todo en pasado. En el estilo indirecto respeta los tiempos. En el estilo directo no, porque de alguna forma se cita como dijo esa persona, ¿no? En el momento en el que habló. Y usualmente eso, cuando una persona habla de algo que está sucediendo, pues usualmente habla en tiempo presente, ¿no? Y cuando nosotros hablamos acerca de lo que esa persona dijo, pues eso ya sucedió, entonces hablamos en pasado. Ahora, ya les había comentado que tell es un verbo muchísimo más específico, y la razón de que tell sea un verbo mucho más específico es que en realidad tell está más o menos asociado con contar en el español, ¿no? Sería como el tell funciona como decir o como contar al mismo tiempo, ¿no? Por eso tell siempre necesita como un objeto indirecto, porque cuando tú cuentas algo siempre se lo cuentas a alguien en específico, o aunque no se lo cuentes a alguien en específico, por ejemplo se lo puedes contar al mundo, pero nunca cuentas algo a nadie, ¿no? Sí puedes decir algo al aire, pero no puedes contar algo al aire, siempre necesitas como un interlocutor, ¿no? Esa es la razón de por qué tell, que está asociado como con este contar, que en realidad es otro significado de tell, pues tiene necesita este objeto indirecto, ¿no? Entonces, tell tiene 5 usos principales, los cuales son, tell sirve para dar instrucciones o para dar órdenes. Sirve para pedir información o para darla, sirve para hablar de cuentos o de bromas una vez que pues, ya sucedieron, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos los vamos a ver ahorita. Y puede ser, por ejemplo, para hablar de verdades o de mentiras, o para hablar del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles ejemplos tengo? Por ejemplo, para dar órdenes, she told us to hurry, que significa ella dijo que nos apuráramos, ¿no? En este caso, ella nos está dando una orden, ¿no? Entonces usamos tell, ¿no? En el sentido de que siempre cuando nos están dando una orden, usamos tell, ¿no? O cuando nos están dando una instrucción. Para dar o pedir información, el ejemplo es can you tell me the address? En este caso estamos pidiendo una dirección, ¿no? Literalmente lo que significa esta oración es ¿me dices la dirección? En realidad me dices la dirección, ¿no? Y en este sentido, pues estamos pidiendo información y usamos el verbo tell, ¿no? Hablar de cuentos o de bromas, he told us a story, ¿no? Que significa él nos contó una historia. Y aquí es donde les decía que tell está asociado también como con el verbo contar, ¿no? En este caso, pues sí queda bien claro que en español al menos preferimos el uso de contar que el uso del verbo decir, ¿no? Él nos dijo una historia, no es tan usado en español. Usualmente lo que usamos es contar, ¿no? Él nos contó una historia. Y en ese sentido, pues
tell es una palabra que significa eso, ¿no? Es el equivalente, digámoslo así, en inglés. Y en este caso, bueno, estamos hablando acerca de una historia que él nos contó, y entonces cuando hablamos de historias, cuentos o bromas que sucedieron, pues usamos el verbo tell. Otra cosa, hablar de mentiras o verdades. Cuando decimos, por ejemplo, él nunca dice mentiras, usamos el verbo tell. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, Kevin never tell lies, que significa Kevin nunca dice mentiras. En el caso con las verdades podría ser Kevin always tells the truth, que sería Kevin siempre dice la verdad, ¿no? Eh, Igual se usa el verbo tell, ¿no? Y para hablar del tiempo, por ejemplo, Bob told me the time, o Bob me dijo la hora en español, ¿no? En este caso estamos hablando de que alguien nos dijo el tiempo, ¿no? Siempre estos verbos están asociados con que alguien nos dijo, o alguien nos mencionó, alguien nos pasó información, ¿no? O estamos pidiendo información. Entonces, si estamos hablando de que alguien dice o no dice mentiras, pues usamos el verbo tell. Si estamos hablando de que alguien nos pide o no nos pide el tiempo, o nos da el tiempo, nos brinda el tiempo, pues usamos el verbo tell, ¿no? Si estamos hablando de cuentos o de historias que alguien nos contó o nos dijo, usamos el verbo tell. Y así es como funciona, ¿no? Ese es un resumen así como muy chiquito de lo que de los usos de tell. Hay más ejemplos. En este caso traté de mantenerlos todos con una forma indirecta. ¿Por qué? Porque la forma indirecta es la más amplia, la que más se usa, el estilo indirecto, a diferencia del estilo directo, que pues es un tanto más formal, ¿no? El estilo indirecto es como que con el que hablamos, ¿no? Y bueno, por último, ya saben, la actividad. Esta actividad en realidad es muy sencilla. Lo único que necesito que ustedes hagan es que escriban 3 oraciones con cada uno de los estilos y con cada uno de los verbos. O sea, en total van a ser 3, 6, 9, 12 oraciones. Eh, 3 con el verbo say en estilo directo, 3 con el verbo say en estilo indirecto, 3 con el verbo tell en estilo indirecto y 3 con el verbo tell en estilo indirecto. Eh, y bueno, pues nada, mucha suerte y espero verlos en la siguiente clase.